Hay cosas que la gente desprecia sin siquiera mirarlas. Las juzgan por fuera, por el polvo que las cubre, por el tiempo que llevan quietas. Y a veces, solo a veces, ese desprecio es el mayor error que cometen en su vida. Yo me llamo Elena. Y durante mucho tiempo creí que mi historia era una historia de pérdida. Perdí un matrimonio. Perdí una familia. Perdí la versión de mí misma que pensaba que el amor de sangre era suficiente para sobrevivir. Pero resultó que lo que creí perder era lo que menos valía. Y lo que me dejaron por inútil era lo único que importaba. Todo empezó cuando murió Matilde. Matilde tenía 74 años cuando su corazón decidió que ya había latido suficiente. Murió un martes de octubre, sola en su cuarto, con las ventanas abiertas y olor a tierra húmeda entrando desde el jardín. Así me lo contó la enfermera que la acompañaba esos últimos meses, la misma que me llamó a mí antes de llamar a cualquier miembro de su familia. Porque Matilde le había pedido que lo hiciera así. Yo no era su hija. No era su sobrina. Había sido, durante 7 años, la esposa de Rodrigo, su sobrino favorito. El sobrino que me dejó un martes de febrero sin explicación, sin deuda pendiente visible, simplemente porque encontró a alguien que le parecía más conveniente. Rodrigo se fue, pero Matilde se quedó. Siguió llamándome. Siguió invitándome a tomar café en esa casa enorme que olía a madera vieja y plantas. Siguió siendo, sin título oficial, la persona más constante de mi vida adulta. Cuando me llamaron para avisarme que había muerto, sentí que el suelo se movía bajo mis pies. No de manera dramática. De esa manera silenciosa en que se mueven las cosas cuando algo que te sostenía desaparece de golpe y solo lo notas cuando ya no está. Fui al velorio. Llegué antes que la mayoría. Me senté cerca del ataúd y no lloré, al menos no todavía. Solo la miraba y pensaba en todas las veces que ella me dijo, sin decírmelo directamente, que yo valía más de lo que yo creía. Matilde no era una mujer de palabras grandes. Era una mujer de gestos pequeños y precisos. Un café puesto antes de que lo pidieras. Una pregunta sobre algo que mencionaste de pasada 3 semanas antes. Una manera de escucharte que hacía sentir que lo que decías era lo más importante que alguien había dicho en mucho tiempo. Los sobrinos llegaron después. Rodrigo llegó con su nueva pareja. No me saludó. Me vio, miró hacia otro lado, y se acomodó en la primera fila como si tuviera un derecho especial sobre ese dolor. Esa noche, mientras velábamos a Matilde, yo ya sabía que lo que venía no iba a ser sencillo. No porque tuviera miedo de perder algo material, sino porque conocía a esa familia. Y sabía que el dinero, para ellos, siempre había sido más urgente que cualquier otra cosa. Lo que no sabía era que Matilde también los conocía. Y que llevaba años preparándose para ese momento. Pero eso lo descubrí después. Primero tuve que pasar por la humillación. El testamento se leyó 10 días después de la muerte de Matilde. En una notaría pequeña, con sillas de plástico y un ventilador que hacía ruido pero no enfriaba. Éramos 8 personas en esa sala. Rodrigo, sus 2 hermanas, 2 primos que vivían en otra ciudad y que yo apenas recordaba, la asistente del notario, el notario mismo, y yo. Nadie me preguntó qué hacía ahí. Supongo que asumieron que yo tampoco lo sabía. El notario leyó el documento con esa voz plana que tienen los hombres que han leído demasiadas últimas voluntades. La mansión principal iba para Rodrigo y sus hermanas en partes iguales. Los muebles, las joyas, los cuadros, la cuenta bancaria, todo distribuido entre los sobrinos de sangre con una lógica que yo no intenté descifrar. Entonces el notario dijo mi nombre. Elena Vargas. Heredera única del invernadero ubicado en el extremo norte de la propiedad, junto con todo su contenido. Hubo un segundo de silencio. Después, Rodrigo soltó una carcajada corta, de esas que uno intenta disimular y no puede. Su hermana mayor, Patricia, se llevó la mano a la boca, pero no para contener el llanto. Una de las primas murmuró algo que no alcancé a escuchar, pero cuyo tono era suficientemente claro. El invernadero. El viejo invernadero de cristal que llevaba más de 15 años sin uso visible. Lo había visto desde lejos en mis visitas a la casa de Matilde.
Una estructura de hierro negro y vidrio sucio, cubierta de enredaderas, con varios paneles rotos, escondida entre árboles en el fondo del jardín como algo que alguien olvidó demoler. Nunca me había acercado. Nunca me había llamado la atención. Y ahora era mío. Salí de la notaría sin hablar con nadie. Caminé hasta mi coche, me senté adentro y estuve 5 minutos sin moverme, mirando el volante. No sabía qué sentir. Había algo entre el dolor de la pérdida, la extrañeza del momento y algo más pequeño, algo que no sabría nombrar hasta semanas después. Una especie de pregunta que Matilde me había dejado plantada en el pecho sin instrucciones visibles. Renata me llamó esa misma tarde. Renata era mi amiga desde la universidad, la persona que me había ayudado a empacar cuando Rodrigo me dejó, la que me había escuchado llorar más noches de las que sería capaz de contar. Le conté lo del testamento. Hubo una pausa. Elena, me dijo, eso es una lástima. Después de todo lo que estuviste con esa señora, dejarte un invernadero roto es casi una crueldad. Le dije que no creía que Matilde hubiera sido cruel nunca. Que seguramente había una razón. La razón es que no tenía más para darte, dijo Renata. No te engañes. Toma lo que sea que puedas sacar de esos vidrios, véndelo como chatarra si puedes, y cierra ese capítulo. Colgué sin responderle. No porque estuviera enojada, sino porque sentí, de una manera que no podía explicar todavía, que cerrar ese capítulo era exactamente lo que no debía hacer. 2 días después, Rodrigo me mandó un mensaje. Breve, sin saludo. Decía que si quería vender el invernadero, ellos lo comprarían por un precio simbólico para no tener que lidiar con una propiedad compartida. Que era lo más práctico para todos. Lo leí 3 veces. Después lo guardé. No respondí. Al día siguiente fui a ver el invernadero por primera vez. Era más grande de lo que parecía desde lejos. Eso fue lo primero que pensé cuando me paré frente a él esa mañana. La estructura de hierro negro llegaba casi 4 metros de altura en su punto más alto, con una cúpula central y 2 alas laterales más bajas. Los paneles de vidrio que seguían intactos tenían esa opacidad verdosa que da el tiempo, cubiertos de musgo por fuera y de algo parecido al vapor congelado por dentro. Los que estaban rotos habían dejado entrar años de lluvia y viento, y el interior era un desorden de tierra húmeda, macetas volcadas, mesas de trabajo cubiertas de plantas que habían crecido sin control y sin cuidado. Pero no se sentía como un basurero. Eso me sorprendió. Esperaba sentir abandono, esa tristeza específica de los lugares que nadie quiso. En cambio sentí otra cosa. Como si el lugar hubiera estado esperando. Como si el desorden fuera la apariencia de algo que todavía tenía vida adentro. Empujé la puerta de hierro, que se dio con un quejido largo, y entré. El olor era denso, a tierra, a verde, a algo más dulce que no identifiqué de inmediato. Caminé despacio entre las mesas volcadas y las plantas que habían crecido sobre todo, trepándose por los soportes de hierro, cruzando de una mesa a otra como si intentaran llegar a algún lado. Había macetas numeradas. Había etiquetas, la mayoría ilegibles, con tinta corrida por la humedad. Había frascos de vidrio cerrados herméticamente, ordenados en un anaquel de madera que milagrosamente seguía en pie. Me detuve frente a una de las mesas centrales. Entre toda la maleza y el desorden, había una planta que no parecía igual a las demás. Pequeña, con hojas oscuras y lustrosas, creciendo en una maceta que alguien había asegurado con alambre a la mesa para que no cayera. No tenía flor visible, pero tenía una especie de botón cerrado, compacto, de un color entre morado y negro que no había visto antes en ninguna planta que conociera. Me quedé mirándola más tiempo del que tenía sentido. Después salí, cerré la puerta, y me senté en el pasto húmedo frente al invernadero. El jardín de la mansión quedaba detrás de mí, y desde donde estaba podía ver las ventanas del segundo piso donde ya se movían los sobrinos, inventariando, calculando, dividiendo. Hablando de lo que valía cada cosa. Esa noche, en mi departamento, busqué en internet información sobre invernaderos, sobre restauración de estructuras de hierro y vidrio, sobre plantas raras. No sabía qué buscaba exactamente.
Solo sé que no pude dormir hasta las 3 de la mañana y que cuando por fin cerré los ojos, soñé con el olor de ese lugar. 3 días después comenzaron las burlas. Rodrigo había dejado entrar a uno de sus primos con una cámara de video, supuestamente para documentar el estado de la propiedad. Pero lo que grabaron fue a mí. Me grabaron entrando al invernadero con guantes de trabajo y una escoba. Me grabaron sacando tierra y hojas muertas en cubetas. Me grabaron con el pelo pegado a la cara por el sudor, arrodillada en el piso, limpiando el marco de una puerta interior. El video apareció en un grupo de WhatsApp familiar al que yo nunca había pertenecido, pero que alguien me hizo llegar. El título que le pusieron era, La heredera de la basura. Lo vi una vez. Solo una. Y después fui a comprar más guantes. No voy a pretender que el video no me dolió. Me dolió. Me dolió de esa manera específica que duele la humillación cuando viene de personas que alguna vez tuvieron acceso a tus momentos más vulnerables. Rodrigo me había visto llorar. Me había visto insegura, asustada, enamorada. Y ahora usaba esas mismas imágenes de cercanía para construir una burla pública. Pero hay algo que aprendí en los años que estuve con esa familia, algo que Matilde me enseñó sin proponérselo. El ruido que hace la gente cuando desprecia algo suele ser proporcional al miedo que tiene de que ese algo valga más de lo que están dispuestos a admitir. Seguí trabajando. Durante las primeras 2 semanas, lo que hice fue limpiar. Solo limpiar. Saqué toneladas de material orgánico muerto, acomodé lo que se podía acomodar, aseguré las mesas que amenazaban con caerse. Contraté a un herrero joven del barrio para que revisara la estructura de hierro y me dijera qué tan grave era el daño. Me dijo que era vieja pero sólida. Que había sido construida con una calidad que ya no era común. Que quien la había diseñado sabía lo que hacía. Le pregunté si había algo inusual en la construcción. Me miró con curiosidad y señaló algo que yo no había notado. En varias de las vigas interiores, había marcas grabadas en el metal. No decorativas. Precisas. Pequeñas letras y números que parecían un sistema de registro. Me acerqué a la viga más cercana. Entre las marcas, tallado con cuidado pero sin pretensión, había un nombre. Elena. Solo eso. Mi nombre. Sin apellido, sin fecha, sin explicación. Me quedé inmóvil frente a esa viga durante un tiempo que no supe medir. El herrero siguió trabajando en silencio, como si entendiera que ese no era un momento para preguntas. Esa noche llamé a Renata. No para contarle lo del nombre, sino porque necesitaba escuchar una voz conocida. Renata me preguntó cómo iba todo. Le dije que estaba avanzando. Me dijo que le parecía admirable mi terquedad, usando esa palabra exacta, terquedad, con el tono suave de quien cree que está siendo generoso pero en realidad está siendo condescendiente. ¿Y los sobrinos?, preguntó. Le conté del video. Hubo una pausa larga. Elena, eso es acoso. Podrías denunciarlo. No voy a desperdiciar energía en eso. Entonces al menos vende. Véndelo antes que puedas y termina con esto. No tienes por qué seguir exponiéndote. Colgué con esa sensación de que Renata y yo hablábamos desde orillas distintas de algo que ninguna de las dos había nombrado todavía. A la mañana siguiente, mientras limpiaba el anaquel de frascos de vidrio, encontré uno diferente. Más grande, sellado con cera, con una etiqueta escrita con la letra de Matilde. La letra que yo conocía de las tarjetas de cumpleaños, de los recados que dejaba en la cocina, de las anotaciones en los márgenes de los libros que me prestaba. La etiqueta decía, para cuando estés lista. No lo abrí todavía. Lo puse aparte, en el único rincón limpio que había logrado conquistar hasta ese momento, y seguí trabajando. Pero algo cambió ese día. Algo en la manera en que yo entendía lo que estaba haciendo. Ya no estaba limpiando un lugar en ruinas. Estaba leyendo una carta. El frasco siguió cerrado durante 4 días. No porque me olvidara de él, sino porque sentía, de manera irracional pero insistente, que abrirlo antes de tiempo sería una equivocación. Como si Matilde hubiera calibrado el momento exacto en que yo estaría lista, y yo necesitara confiar en eso. Esos 4 días los usé para algo que no había planeado,
empecé a investigar las plantas. Había encontrado, debajo de una de las mesas volcadas, un cuaderno de tapas duras, mojado en los bordes pero legible en su mayoría. Era el registro botánico de Matilde. Fechas, mediciones, observaciones escritas con esa precisión clínica que tienen los científicos cuando documentan algo que les apasiona pero que no quieren contaminar con emoción. Nombres en latín que yo no entendía, cruzados con nombres comunes que a veces reconocía y a veces no. Dibujos a lápiz de flores, raíces, cortes transversales de tallos. Empecé a fotografiar las páginas y a buscar los términos en internet por las noches. Tardé 2 días en entender lo que estaba leyendo. Matilde no era simplemente una aficionada a las plantas. Era una botánica. Una botánica seria, con formación real, que había dedicado los últimos 20 años de su vida a un proyecto de hibridación que nunca mencionó en ninguna conversación familiar. Había estado cruzando variedades de orquídeas con una paciencia que yo no sabía cómo medir. El cuaderno documentaba generaciones de plantas, errores, correcciones, avances pequeños y avances enormes. Y en las últimas páginas, con una letra más pequeña y más firme, como si cada palabra hubiera sido elegida cuidadosamente, Matilde describía el resultado final de ese trabajo. Una especie híbrida que no existía en ningún catálogo, con características que la hacían extraordinariamente resistente a temperaturas extremas y extremadamente eficiente en producción de oxígeno en espacios cerrados. Una planta que, según sus propias notas, tenía aplicaciones potenciales en medicina, en agricultura de alta altitud y en proyectos de colonización de espacios con atmósferas controladas. Me quedé leyendo eso 3 veces seguidas. Después cerré el cuaderno, fui al rincón donde había dejado el frasco sellado, y lo abrí. Adentro había un papel doblado en 4. Y una llave pequeña, de latón, con una etiqueta de cartón que decía, panel central, lado derecho, tercera hilera desde arriba. El papel decía, Elena, lo que buscas está vivo. Siempre lo estuvo. Yo solo le di tiempo. Igual que contigo. No pude seguir leyendo en ese momento. Me senté en el piso de tierra del invernadero y lloré. Lloré de una manera que no había llorado desde el velorio, esa manera en que llora el cuerpo cuando finalmente entiende algo que la cabeza había estado negando. Matilde sabía que yo iba a venir. Sabía que yo iba a quedarme. Sabía que yo iba a limpiar y a buscar y a no rendirme. No por terquedad, sino porque me conocía mejor de lo que yo me conocía a mí misma. Esa noche, antes de salir, fui al panel central del lado derecho y conté 3 hileras desde arriba. Había un panel de vidrio que se veía igual que los demás, pero que al empujarlo con los dedos cedió ligeramente. Detrás del cristal, encajada en el marco de hierro, había una pequeña caja metálica cerrada con la llave de latón. No la abrí esa noche. Tenía miedo. No de lo que había adentro, sino de llegar al final demasiado pronto, antes de merecer lo que quedaba. Abrí la caja 2 días después, una mañana de miércoles con lluvia fina, cuando el invernadero olía más que nunca a tierra y a verde y a ese algo dulce que yo ya había identificado como las orquídeas más desarrolladas. Las que crecían en la sección central y que yo había empezado a regar con cuidado siguiendo las instrucciones del cuaderno. Adentro de la caja había 3 cosas. Un sobre de papel manila, cerrado y sellado con cera, con mi nombre escrito en la cubierta. Un dispositivo USB, antiguo, de esos pequeños y rectangulares que ya casi nadie usa, metido dentro de una bolsita de plástico sellada al vacío. Y un documento notariado, de 5 páginas, que al primer vistazo reconocí como algo legal pero cuyo contenido tardé varios minutos en procesar completamente. Era un registro de patente. Una patente botánica, tramitada con 3 años de anticipación, a nombre de Matilde como inventora y a nombre mío como titular de los derechos de explotación comercial. La especie tenía un nombre científico que yo no podría reproducir de memoria, pero debajo, escrito a mano por Matilde, tenía un nombre simple, Elena. Me había puesto mi nombre. Leí el documento 3 veces. La patente era válida. Estaba registrada. Incluía todos los ejemplares del invernadero como material protegido,
con una cláusula específica que impedía la transferencia de los derechos sin el consentimiento expreso de la titular, es decir, yo. Incluía también una estimación de valor potencial hecha por un tasador botánico independiente, con fecha de hacía 2 años. El número en esa estimación era de los que cambian el tamaño de una habitación cuando los lees en voz alta. Era, en términos económicos, varias veces el valor de la mansión que los sobrinos se habían repartido. Guardé el documento, el USB y el sobre sin abrir. Salí del invernadero. Me senté en el pasto afuera y estuve mirando el cielo durante un tiempo que no podría calcular. La lluvia había parado. El jardín de la mansión estaba en silencio. Desde ahí podía ver que las luces del segundo piso estaban encendidas, y que había un coche de modelo nuevo estacionado frente a la entrada principal, uno que no reconocí. Esa tarde me llamó Rodrigo. No para preguntar cómo estaba. Para informarme, con ese tono suyo de hombre que nunca ha necesitado pedir permiso para nada, que habían decidido vender la propiedad completa a un desarrollador inmobiliario. Y que para proceder necesitaban que yo firmara la cesión del invernadero. Me dijo que me darían una cantidad justa. Que era lo más razonable para todos. Que Matilde hubiera querido que las cosas se resolvieran sin conflicto. Usó el nombre de Matilde para pedirme que le regalara lo que Matilde me había dado. Necesito tiempo para pensarlo, le dije. ¿Cuánto tiempo? El que necesite. Hubo una pausa larga. Elena, seamos adultos. Eso no vale nada. Tú misma lo sabes. Colgué. Y por primera vez desde que Matilde murió, sentí algo que no era dolor ni confusión ni miedo. Era algo más parecido a la claridad. A saber exactamente en qué terreno estaba parada y qué tan firme era ese suelo. Busqué un abogado. No uno cualquiera, sino uno especializado en propiedad intelectual y patentes. Me costó encontrarlo y me costó más pagarle, pero era el paso que no podía evitar. Le llevé el documento notariado, las fotos del cuaderno botánico, el registro de la patente y toda la información que había recopilado sobre las plantas durante las semanas anteriores. Lo vi leer en silencio durante 20 minutos. Después levantó la vista y me dijo algo que no olvidaré. Esta patente está perfectamente constituida. Y si los ejemplares físicos están en las condiciones que usted describe, esto es uno de los casos de propiedad botánica más sólidos que he visto en años. Me preguntó si los sobrinos sabían lo que tenían. Le dije que no. Que creían que era un invernadero roto lleno de maleza. Sonrió de una manera breve, profesional, pero con algo genuino adentro. Entonces tenemos tiempo para prepararnos correctamente antes de que lo descubran. Pero no tuvimos tanto tiempo como esperábamos. Una semana después de esa reunión, recibí una carta legal. Los sobrinos, a través de su propio abogado, impugnaban la validez del testamento. Argumentaban que Matilde no estaba en plena capacidad mental cuando lo redactó, y que el invernadero debía ser reincorporado al inventario general de la propiedad para su distribución equitativa entre los herederos de sangre. Era mentira. Matilde estaba perfectamente lúcida cuando redactó ese testamento. La enfermera lo sabía. El notario lo sabía. Y si había algo en lo que Matilde nunca mostró la menor grieta, era en la claridad de su pensamiento. Pero los procesos legales no son rápidos ni baratos, y ellos lo sabían. Mi abogado me explicó el panorama con honestidad. Podíamos ganar, probablemente ganaríamos, pero iba a tomar tiempo y dinero. Dinero que yo no tenía en exceso. Le dije que siguiera adelante de todas formas. Fue durante esa semana que llegué al punto más bajo. Era tarde, llevaba horas en el invernadero revisando las plantas, documentando su estado para el proceso legal, y de pronto me di cuenta de que estaba agotada de una manera que no era solo física. Era un cansancio que se había ido acumulando desde meses antes de que Matilde muriera, desde los años de matrimonio que terminaron sin explicación, desde las veces que me senté en esa misma familia política a la mesa de Navidad sintiéndome extraña en un lugar que debería sentirse como propio. Toda esa energía gastada en pertenecer a algo que nunca me quiso del todo. Me senté en el piso de tierra, entre las macetas y los soportes de hierro, con la espalda apoyada contra una de las vigas donde estaba grabado mi nombre. Y lloré,
Lloré de una manera larga, sin elegancia, sin conciencia de cuánto tiempo pasaba. Y en el punto más bajo de ese llanto, recordé algo que Matilde me dijo una vez, tomando café en su cocina, en uno de esos martes ordinarios que ahora me parecen extraordinarios. Me dijo: Elena, la gente que te subestima te está haciendo el mayor favor posible. Te está dejando trabajar en paz. Me quedé quieta con ese recuerdo. Después me limpié la cara con el dorso de la mano y volví a trabajar. Esa noche, en mi departamento, abrí el sobre que había guardado sin leer. El que Matilde había sellado con cera y puesto en la caja metálica detrás del panel de cristal. Era una carta. Larga. Escrita con esa letra firme y pequeña que yo ya conocía de memoria. Empezaba así: si estás leyendo esto, ya encontraste todo lo que necesitabas. Y si lo encontraste, es porque no te rendiste. Lo sabía. La carta de Matilde tenía 6 páginas. No voy a reproducirla completa porque hay partes que son solo mías, que pertenecen a una conversación privada entre ella y yo que empezó cuando yo todavía estaba casada con su sobrino y que nunca terminó del todo. Ni siquiera con su muerte. Pero hay cosas que puedo contar porque son parte de la historia que vale la pena entender. Matilde escribía con la calma de alguien que ha tenido mucho tiempo para ordenar sus pensamientos. Explicaba que había comenzado su trabajo botánico 20 años atrás, después de jubilarse de una cátedra universitaria de biología que nadie en la familia sabía que había tenido. La familia nunca preguntó demasiado sobre lo que Matilde había sido antes de ser la tía mayor de todos. Para ellos siempre fue simplemente eso: la tía mayor, la dueña de la casa grande, la que tenía dinero y por lo tanto merecía visita en Navidad y cumpleaños. Escribía que había elegido a Elena, me había elegido a mí, no por lástima ni por compensación, sino porque en todos los años que me había conocido, yo era la única persona de ese entorno que le había preguntado sobre ella. Sobre su vida antes de la casa grande, sobre sus intereses, sobre lo que pensaba de las cosas. La única que escuchaba sus respuestas como si importaran. El invernadero lleva tu nombre grabado en las vigas desde hace 4 años, escribía. Lo hice el mismo día que decidí que serías tú. Antes de hablar con el notario, antes de redactar el testamento, antes de que supieras que existía esa posibilidad. Lo hice porque quería que hubiera una prueba que no dependiera de papeles, que tú eras parte de ese lugar antes de que yo me fuera. Seguía explicando el trabajo botánico. La especie que había hibridado. Las aplicaciones que había identificado en colaboración con 2 investigadores de una universidad pública con los que había trabajado en silencio durante años. Los acuerdos preliminares que esos investigadores habían firmado con ella y que, por cláusula expresa, transferían sus derechos a quien fuera la titular de la patente al momento de su muerte. Había más. Mucho más. Pero lo más importante estaba al final de la 5ª página. Hay un video, escribía. Lo grabé hace 8 meses, cuando el médico me dijo que probablemente no llegaría al año siguiente. Está en el USB que encontraste en la caja. No lo grabé como prueba legal, aunque sé que puede serlo si alguna vez lo necesitas. Lo grabé porque quería que me escucharas decirte, con mi propia voz, lo que nunca fui lo suficientemente valiente para decirte cuando podía mirarte a los ojos sin que se me quebrara la cara. Cerré la carta. La doblé con cuidado y la guardé en el sobre. Esa noche conecté el USB a mi computadora. El archivo de video tenía una duración de 42 minutos. La imagen era simple: Matilde sentada en una silla de madera, frente a una pared blanca, con luz natural entrando desde alguna ventana fuera de cuadro. Vestida con una blusa azul que yo recordaba haberle visto varias veces. El pelo recogido. Las manos juntas sobre la falda, con esa postura suya de quien ha aprendido a estar quieta sin perder presencia. Empecé a verlo. No lo pude terminar esa noche. Tuve que pausarlo 4 veces para poder respirar correctamente. Pero lo terminé. Y cuando llegué al final, entendí que Matilde no había grabado ese video para ganar un juicio. Lo había grabado para que yo supiera que había sido amada con precisión. Con detalle. Con intención. Eso es más raro de lo que parece. Más raro de lo que la mayoría de las personas recibe en toda su vida.
El proceso legal duró 5 meses. No voy a mentir sobre lo que costó. Económicamente, usé todos mis ahorros y pedí un préstamo que tardé 2 años en terminar de pagar. Hubo un momento, alrededor del tercer mes, en que no pude pagar el alquiler de mi departamento. Moví mis cosas en cajas y me instalé dentro del invernadero con un colchón inflable, un calefactor portátil y las orquídeas como compañía. Dormí ahí durante 6 semanas. No era incómodo de la manera que la gente imagina. El invernadero restaurado tenía una temperatura constante, el olor era denso y vivo, y había algo en dormir rodeada de esas plantas que hacía que el sueño llegara más fácil de lo esperado. Más de una noche me desperté a las 3 de la madrugada con la sensación de que Matilde estaba sentada en algún rincón, tomando apuntes en su cuaderno, y que si me quedaba quieta el tiempo suficiente podría escucharla escribir. Los sobrinos descubrieron el valor real del invernadero en el 4.º mes del proceso. No fue por el juicio. Fue porque uno de los investigadores universitarios con los que Matilde había trabajado publicó un artículo académico sobre la especie híbrida. El artículo mencionaba la patente. Y alguien en el entorno de la familia, algún conocido con acceso a bases de datos comerciales, hizo la búsqueda correcta y llegó a los números correctos. Rodrigo me llamó. Esta vez el tono era diferente. Ni el desprecio anterior ni la frialdad calculada del mensaje sobre el desarrollador inmobiliario. Había algo en su voz que yo no había escuchado antes, algo parecido al desconcierto de alguien que acaba de entender que jugó mal una partida que creía ganada. Me dijo que había habido malentendidos. Que la familia estaba dispuesta a retirar la impugnación si llegábamos a un acuerdo razonable. Que al final todos querían lo mismo, lo que Matilde hubiera querido. Le dije que lo que Matilde hubiera querido estaba documentado con precisión y que no requería interpretación de su parte. Hubo una pausa. Elena, no seas así. ¿Cómo así, Rodrigo? No respondió. Su hermana Patricia llamó 2 días después, con un tono más suave. Me dijo que entendía que yo había pasado por mucho, que la familia reconocía el trabajo que había puesto en el invernadero, que quizás habían sido injustos. Usó esa palabra, injustos, de la manera en que se usa cuando se reconoce un error sin asumir ninguna responsabilidad real por él. Le pregunté si recordaba el video que circularon en el grupo de WhatsApp. El de la heredera de la basura. Silencio. Le dije que mi abogado tenía ese video como parte del expediente. Que documentaba el patrón de hostigamiento durante el proceso de restauración. Que eso, combinado con la impugnación sin fundamento médico real, pintaba un cuadro bastante claro. Patricia colgó. Fue durante esa semana que Javier, el primo más joven de Rodrigo, el que había llegado desde otra ciudad para el reparto y casi no había hablado durante todo el proceso, me mandó un mensaje. No era un mensaje de negociación ni de amenaza. Era corto. Decía solo, siento lo que te hicieron. Matilde te quería de verdad. Se notaba. No respondí. Guardé el mensaje. Y pensé, no por primera vez, que la crueldad rara vez es uniforme dentro de una familia. Que siempre hay alguien que sabe, que ve, que no tiene el valor de decirlo en el momento pero que al menos carga con el peso de saberlo. El juicio se resolvió a mi favor 2 semanas después. La impugnación fue desestimada por falta de evidencia médica que sustentara la incapacidad alegada. El testamento quedó firme. La patente quedó firme. El invernadero era mío sin condición ni apelación posible. Mi abogado me llamó para darme la noticia. Le agradecí. Colgué. Me quedé sentada en silencio en el invernadero durante mucho tiempo. No celebré. No tenía energía para celebrar. Y además, ganar no devuelve a quien se fue. Han pasado 2 años desde que Matilde murió. El invernadero ya no parece el mismo lugar que encontré ese primer día, aunque a veces, si me quedo quieta el tiempo suficiente, puedo ver debajo de todo lo que cambió la estructura original, el hierro negro, los cristales con su opacidad verdosa, las vigas donde están grabadas las marcas y mi nombre. Firmé un acuerdo de licencia con una empresa especializada en biotecnología agrícola. Los investigadores universitarios están trabajando con los ejemplares en un proyecto de largo plazo.
La especie que Matilde llamó Elena está siendo estudiada en 4 países. Hay papers académicos con su nombre en las referencias. Hay un pequeño renglón en la historia de la botánica que lleva el nombre de una mujer que su propia familia nunca se molestó en conocer. Yo sigo viviendo con cuidado. No con lujo. El dinero de la licencia me permitió pagar las deudas, comprar un departamento pequeño y tener una reserva que me hace dormir tranquila. No cambié de vida de manera ostentosa porque eso nunca fue lo que buscaba. Busqué no tener que rendirme. Eso lo logré. Renata llamó cuando la noticia del acuerdo llegó a través de algunos conocidos comunes. Llamó con una calidez que yo reconocí como real, mezclada con algo más difícil de nombrar. Le devolví la llamada. Hablamos durante 1 hora. No le recriminé nada. Pero algo había cambiado entre las dos de una manera que ninguna de las dos nombró y que ambas entendíamos perfectamente. De Rodrigo no supe más. Patricia me mandó un mensaje formal, casi corporativo, diciéndome que no guardaba rencor y que esperaba que yo tampoco. No respondí. No porque guardara rencor, sino porque ya no tenía nada que decirle. De Javier, el primo joven, sí supe. Unos meses después del fallo me mandó otro mensaje corto. Decía que había renunciado al trabajo que tenía en la empresa de su familia, que se había mudado a otra ciudad y que estaba intentando construir algo propio. No sé si es verdad. No sé si importa. Pero hay algo en ese mensaje que me parece honesto de una manera que los demás no lo fueron, y eso es suficiente. El video de Matilde está guardado en 3 copias en 3 lugares distintos. Lo he visto completo 4 veces. Cada vez me afecta de manera diferente, como si cada vez que lo veo soy una versión ligeramente distinta de la persona que lo vio por primera vez aquella noche en su departamento con las manos temblando. En el video, en un punto cerca de la mitad, Matilde dice algo que he pensado muchas veces desde entonces. Dice: el invernadero estuvo roto durante años porque yo estaba esperando encontrar a alguien que lo viera como lo que era y no como lo que parecía. Igual que yo. Igual que tú. No sé si hay una moraleja en esta historia. No soy de las personas que creen que el dolor tiene que enseñar algo para valer. A veces el dolor es solo dolor, y la injusticia es solo injusticia, y lo que queda al final no es una lección sino una cicatriz y la vida que construiste a pesar de todo. Pero si sé esto, hay personas que te ven. Que te ven de verdad, con esa claridad rara que no depende de los títulos ni de la sangre ni de los años que llevan conociéndote. Personas que te ven y deciden, en silencio y sin hacer ruido, hacer algo con lo que ven. Matilde hizo algo con lo que vio en mí. Construyó un lugar. Dejó mi nombre grabado en el hierro. Me esperó. Y yo, sin saber nada de eso, llegué. Limpié el vidrio roto. Y encontré, debajo del polvo y de los años y del desprecio ajeno, algo que siempre estuvo vivo. Igual que ella me dijo. Igual que ella siempre supo.